Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 196 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo está, Cuchu? ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, primera mención que quiero hacer en la apertura de este episodio. Yo nunca hice una mención al respecto desde que hacemos Truco Gallo, allá por el año 2019, pero mucha repercusión está teniendo Truco Gallo, por lo menos es lo que me llega a mí. Está circulando mucho los episodios de Truco Gallo en periodistas, en personas que trabajan, en diputados, oyentes y demás. Así que quería destacar eso. Estoy asombrado positivamente por la repercusión que ha tenido especialmente los últimos episodios de Truco Gallo. Dicho esto, en el episodio de hoy nos vamos a ocupar del conflicto bélico que ocurre en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente de las consecuencias económicas que eso puede traer para la Argentina. Dicen los especialistas, entre los cuales, aclaro, no me encuentro yo, que parte del conflicto se justifica por la dependencia energética que tiene Europa de Rusia. Números redondos, el 40% del gas y el petróleo, fundamentalmente el gas, que provee a los hogares y las industrias europeas proviene de Rusia. Allí estará una de las razones, explican los especialistas. Primera consecuencia que ha sucedido con el inicio de las acciones bélicas, la suba de las materias primas. El precio del gas natural licuado, del GNL, el que importa a la Argentina, porque todavía no se puede autoabastecer de base, el que llega en barco, se disparó, escuchen bien, a su máximo histórico y se encareció en los últimos días. Obviamente el precio va fluctuando, un 30%. Lo mismo ha pasado, aunque no llegó a su máximo histórico, también lo mismo ha pasado con el petróleo. El Brent llegó a 113%, el West Texas llegó a un 108%, y todo indicaría que con el paso de los días, por lo menos eso dicen los analistas, si la guerra avanza y se recrudece, probablemente eso termine alterando a la alza el precio de esas materias primas. Por otro lado, esto es lo que importa la Argentina, energía. Dicho sea paso, está en el corazón de parte del déficit comercial que tiene la Argentina, que tiene que proveerse, sacar dólares para comprar energía. Por otro lado, suben también, como decíamos, el precio de las materias primas. Vamos a poner solamente un precio subieron gran parte de las materias primas, pero en particular la soja llegó a estar, y puede que vaya también hacia el alza, $625. Sube lo que vende la Argentina, soja. Estamos haciendo un reduccionismo, por cierto. Ahora Cucho seguramente va a dar muchísimas más precisiones. Sube lo que compra la Argentina, energía. Un detalle, el que compra es el Estado para proveer energía, y el que vende son los privados, que son las agroexportadoras y que pagan un porcentaje de lo que venden en impuestos a través de las retenciones. Y esto surge un interrogante grande. ¿Qué repercusión tiene eso sobre la economía argentina? Una economía muy golpeada por los años de macrismo, por la pandemia, y como telón de fondo, la negociación con el Fondo Monetario, con la cuestión energía y el tema subsidios. Así que pareciera ser, no digo la tormenta perfecta, pero a las dificultades de la Argentina se le agregó un elemento más, Cuchu. ¿Cómo se dice esa que si pasa el elefante, más o menos que nos tiró todo el elefante, ¿no? Sí, un elefante en un bazar. Sí, no, que nos meó un elefante. Ah, que nos orinó un elefante, vos decís. Y la verdad, vos subás todo eso y la verdad que es un escenario complejo. Y en ese escenario complejo, la verdad que
para la Argentina. Primero te voy a hacer algo global y después te voy a decir un aspecto vinculado con la Argentina. Esto va a tener un impacto en la economía global muy importante. A mí me llama la atención, o no, digamos, simplemente como una descripción, cómo hay muchos países y muy vulnerables que se abrazan en una forma fabulosa a la lógica de expansión de la OTAN y generando esta situación con Rusia. La verdad que es notable porque va a haber un golpe muy fuerte en la economía global, que después lo voy a mencionar, pero primero quiero pasar por Argentina, pero quiero decir a nivel de suba de la tasa de interés con presiones inflacionarias y por consiguiente generando situaciones de que puede llevar a un menor crecimiento económico global y por consiguiente afectando a las economías más vulnerables. Pero después lo quiero precisar vinculado con el tema de la tasa de interés. Pero vamos a la Argentina. Los efectos se pueden resumir muy sencillo, vos lo estuviste diciendo, voy a agregar un poquito más, aumento de los precios de las materias primas, o sea que vas a tener más dólares por exportaciones de soja, trigo, maíz. La bolsa de cereales estimó que a los precios más o menos de ahora son unos 1.800 millones de dólares más que puede haber de ingreso. ¿Eso qué impacto tiene? Uno positivo, más dólares para las reservas. Otro positivo, más recaudación impositiva por retenciones. Y uno muy negativo, es más inflación. Traslado a precios internos, ¿no? Claro. Porque no existe el desacople. No existe el desacople y además lo que existe es insuficiente versus lo que es este aumento de precios, digamos. Y no solamente porque, bueno, te sube el trigo y entonces pensás en toda la cadena de harinas, hasta el pan, las pastas y alimentos, sino que también con la suba del precio internacional del maíz te va a dar todavía más presión sobre lo que es la producción ganadera, que hay una parte importante, más o menos, algunos calculan el 25%, otros calculan 1/3 de la producción ganadera argentina, se alimenta por feedlot, o sea, con alimentos balanceados, donde el maíz tiene un rol importante. Además de la ganadería, el porcino y avícola. O sea, todo eso es que te genera más inflación sobre un piso ya muy elevado, que es del 50% anual. A la vez, como también mencionaste, aumento de los precios de la energía. Esto que va a generar menos dólares por importación de gas. Se estima que más o menos a los precios actuales y porque vas a importar más gas que este año que pasó, que fueron 56 buques de gas natural líquido, se calcula, vas a importar más porque se estima mayor crecimiento económico en comparación año a año en sentido de la actividad económica y por consiguiente mayor demanda, que puede subir esa cuota entre 1.500 a 2.000 millones de dólares. ¿Esto qué es lo que te lleva? Más subsidios a las tarifas de luz y gas y mayor tensión con el FMI por esta discusión sobre la reducción del déficit fiscal. Después también vamos a hacer un capítulo vinculado a ver cómo se resolvió, por lo menos por ahora, este punto. Pero claramente es una situación que no es beneficiosa, porque además le tenés que sumar otro factor más de aumento de costos. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes, o sea, un insumo importante para la producción agropecuaria. Entonces, ahí es decir, bueno, primero, ¿qué va a pasar con los precios? Va a subir, porque además suben los precios de la energía. Pero a la vez, ¿qué pasa con el comercio con Rusia? Si avanza cada vez más un bloqueo casi absoluto, un bloqueo económico casi absoluto sobre el comercio con Rusia. Entonces, la verdad que se están generando unas disrupciones en lo que se llama la cadena global de suministro, que es bastante inquietante. Digamos, no tiene la
velocidad o si querés lo fulminante que fue durante la pandemia, donde de un día para el otro, ¡pum!, se cerraron las plantas, una caída vertical de la producción, pero que fíjate que hasta hoy hay problemas en esa cadena de suministro porque todavía no se normalizó. Sin normalizarse esa cadena de suministro, te viene la guerra. O sea que va a generar muchísimos problemas, y obviamente que eso va a impactar en economías vulnerables y como bien mencionaste vos, en economías vulnerables como la Argentina, de elevada inflación, problema de deuda y además con el Fondo Monetario Internacional te genera una situación de muchísima inestabilidad y fundamentalmente de incertidumbre. Ten en cuenta que Ucrania y Rusia, de acuerdo a datos de la Bolsa de Cereales, suman ambos países el 78% del comercio mundial de aceite de girasol, el 28% del de trigo y el 19% del de maíz. Es muy importante el rol que tiene Ucrania y Rusia en esos mercados. Se genera una disrupción en esos mercados y obviamente se va a reflejar en precios y eso va a tener unas consecuencias fuertes para la economía local. Entonces antes hablábamos de decir, bueno, ¿cómo haces para desacoplar los precios internacionales de un evento extraordinario como es el de la guerra, de los precios locales? Claramente necesitas unas medidas extraordinarias. ¿Cuál sería esa medida extraordinaria? Rápidamente surge el tema de retenciones, pero no solamente la suba de retenciones. Yo creo que acá obviamente que eso ya es un tema tabú, pero no importa, tema tabú en términos políticos, después del 2008, frente a un evento extraordinario de esta magnitud de suba, lo que se necesita son retenciones móviles. Digamos, si sigue subiendo, suben las retenciones. Y si va bajando y se normalizan, van a bajar las retenciones. Es la forma, si querés, más racional, más sensata de intervenir ante un evento extraordinario. Ahora bien, ¿se pueden poner retenciones móviles? ¿Existe espacio político o el bloque de poder económico y político lo frena en una forma automática? Y la verdad que uno lleva a pensar que lo frena en forma automática, pero la medida ideal son las retenciones móviles. Ahora bien, el gobierno no plantea ni la suba de retenciones, y si lo que puede hacer de suba de retenciones es muy marginal, porque por ley le queda un margen de subir 3 puntos en trigo, y en carne también esa cantidad de puntos porcentuales, y después tendría que irse a discutir en el Congreso. Asterisco, Cucho, te Sí. estoy escuchando atentamente. Nunca ha planteado el escenario de la suba de retenciones, No, ni claro. cuando asumió con el tipo de cambio que favorecía a los agroexportadores, Así es. sin pandemia y sin guerra. O sea, Así es. no es que no lo plantea ahora porque no están dadas las condiciones políticas. Cuando había ganado las elecciones y podía, o las condiciones políticas como mínimo eran mejores que ahora, ¿no? Vamos a coincidir que eran mejores que ahora, una vez que ganás las elecciones y no tuviste una pandemia, una guerra, perdiste las elecciones, todos los problemas internos, tampoco lo planteó. O sea, Sí, hace poquito el secretario de Comercio Roberto Feletti y le salió al cruce. Ahora bien, el escenario es otro. Hoy tenés una guerra, tenés un escenario extraordinario, algo diferente, un evento inesperado y muy disruptivo del funcionamiento de la economía global, no solamente de la local. ¿Qué es lo que plantea desde la Secretaría de Comercio Interior o desde el equipo económico? Es decir, bueno, la creación de fideicomisos para el trigo y para el maíz, que haya subsidios al interior del sector privado, algo similar de lo que ocurrió con el aceite, y que eso no se refleje después en los precios internos. Me parece que es mucho más complejo de esa mesa del trigo y del maíz con respecto a la mesa del aceite, que son unas pocas grandes empresas que intervienen dentro de ese rubro. Ahora bien, cuando hablamos del tema político, vos fíjate la situación compleja de lo que es ese bloque político
y económico de resistencia a las retenciones que la sociedad rural argentina, junto con otras filiales de la sociedad rural del interior y fundamental de Córdoba, presentaron una medida en la justicia, en el Poder Judicial cordobés, para que dicte una cautelar para que no cobren retenciones, digamos, directamente, no las actuales, digamos, que suba la retención, directamente que no se cobre. ¿Por qué? Porque el argumento es que al caerse el presupuesto 2021 no hay una ley que avale los actuales retenciones. El gobierno dice que no están así, pero en última instancia es simplemente una señal de la dificultad o las restricciones o la falta de audacia política para encarar un debate como es las retenciones en esta situación. Y para cerrar como concepto, salvo que quieran hacer alguna otra pregunta, esto va a generar un problema a nivel de el sendero de recuperación que tenían no todas las economías, pero fundamentalmente las economías centrales, las economías desarrolladas, y algunas en vías de desarrollo o periféricas, mejor dicho, más que en vías de desarrollo, que estaban en recuperación post-pandemia. Esta guerra sí se extiende a nivel de tiempo, sí se amplía a otros países, puede tener un impacto muy, muy negativo en el sentido del sendero de crecimiento. Por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional ya bajó las previsiones de crecimiento a nivel global. Y si esto se extiende, yo creo que ahí, si vos vas a tener menos crecimiento, vas a tener menos comercio internacional. Pero además, a diferencia de el comienzo de la pandemia, que esto produjo una caída fuerte de la economía global, en este caso, el retroceso de la economía global se va a dar con un crecimiento de la inflación y a la vez con un aumento de la tasa de interés internacional. Y ese aumento de la tasa de interés internacional, para la Argentina uno puede pensar, ¿y si la Argentina está fuera del mercado financiero global? Digamos, ¿no? Nadie le presta a la Argentina. O sea, si sube la tasa, poco importa a nivel de la posibilidad de acceso al mercado. Pero tanto para Argentina como para otros países, la suba de la tasa de interés internacional va a generar mayores tensiones financieras para corporaciones y para países. Y si hay países que puedan entrar en cesación de pagos, o empresas o grandes empresas que puedan entrar en cesación de pagos, bueno, esto es un dominó. Y entonces, si se caen esas fichas, bueno, genera todavía muchísima más incertidumbre y situaciones críticas a nivel de la economía global, y que claramente impacta y va a impactar en la economía argentina. Estamos viviendo, sin duda alguna, un momento muy particular de la historia contemporánea de la humanidad. Somos contemporáneos, es muy difícil discernir exactamente cuál es el alcance de esto, pero sepamos, ¿no? Estamos recién en el comienzo del control de una pandemia, que es el evento sanitario más importante de los últimos 100 años, y estamos ante el conflicto bélico ahí, en el corazón, no en el corazón de Europa, en las puertas del corazón de Europa, en un conflicto bélico donde están involucradas potencias militares, nucleares, comenzando el control de la pandemia, pareciera ser que estamos comenzando la pospandemia, y un conflicto bélico de un alcance, como decía recién Cuchu, es una guerra que no sabemos, todos imaginamos o deseábamos que sea un conflicto corto, y pareciera ser que puede llegar a ser una guerra que quizás dure más tiempo en el corazón de Europa. Ya se están alterando los precios internacionales, el mundo está convulsionado, va a tener algún tipo de consecuencia, así que es un momento muy, muy, muy diverso. Y desde la Argentina, ¿qué ha pasado con la coalición gobernante y el posicionamiento del gobierno? Porque hay un capítulo argentino o de la mirada argentina, que es Alberto Fernández hace pocas semanas visitó a Rusia, ¿no? No sorpresiva, se suponía que estaba planificada la visita a Rusia. Cuando visita a Rusia, el conflicto con Ucrania estaba en velocidad crucero, nadie imaginaba este desenlace, pero no estaban absolutamente descartado el desenlace. El presidente
da su testimonio, que después trasciende, donde elogia mucho a Rusia, además identifica a Estados Unidos como un país del cual la Argentina es dependiente y dice que eso no es bueno y considera que la Argentina puede ser la puerta de entrada para Rusia en la región. Bueno, y 3 semanas después el conflicto y lo que pareciera ser, no lo es exactamente, pero lo que pareciera ser un cambio de posición, y después la expresidenta Cristina, la vicepresidenta, también haciendo una alusión a la cuestión de Ucrania, la integridad territorial y el rol que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pablo, repercusiones, ¿cómo fue digerido, metabolizado al interior del gobierno la guerra en Ucrania? Luego del viaje de Alberto Fernández y su encuentro con Putin, la serie de tuits con el posicionamiento de Cristina. Sí, ahí diste un poco en la clave y tiene que ver con lo que mencionabas de la expectativa previa de que no se esperaba que este fuese el desenlace, ni siquiera hasta la dimensión del hecho después como conflicto de carácter bélico, militar. Lo que es cierto que si uno recuerda que las hostilidades iniciaron la medianoche del miércoles, había existido en los días previos, ya cuando estaba la escalada, cuando Putin había reconocido a las repúblicas separatistas, había habido un primer planteo diplomático del gobierno argentino a través de la Cancillería, que había sido un texto muy lavado, 8 líneas, planteando el alerta sobre la situación, lo que se estaba generando en Ucrania, que tenía un tono que en ese momento medio no maridaba con lo que estaba ocurriendo en otros países de América Latina, que ya estaban planteando, de alguna manera alineándose con los primeros alertas de Estados Unidos respecto al inicio inminente de la invasión. Cuando se produce la invasión... ¿Me permitís un asterisco? Es sí. Algo parecido de lo que sucedió en Brasil al interior del PT, ¿no? Del partido de Lula. El primer posicionamiento, la primera declaración pública del PT va en eso, donde, llamémoslo, alertan sobre la invasión rusa, pero plantean también el avance de la OTAN sobre las fronteras, sobre Rusia como un problema. Bueno, el primer comunicado de Cancillería fue todavía más lavado, porque habló de una crisis generada en Ucrania, no había ninguna mención a Rusia, no hubo especificidades todavía por ahí, y eso se cristaliza cuando se produce el inicio de la guerra, la invasión, digamos, territorial por parte de Rusia, se cristaliza en el otro comunicado que es mucho más enfático, que se lee el jueves por la mañana. Y ahí hubo como 2 posiciones bastante gruesas definidas. Por un lado, Swain, que es el embajador en Rusia, también el vicecanciller Tetamanti por un lado, y por el otro lado un eje más vinculado con Argüello Vélez, que tenía más planteada la posición de la postura de Estados Unidos. De alguna manera quedó cristalizado un eje más mirando a la posición del Departamento de Estado y otro que exponía no la idea de alguna manera pro Putin, sino diciendo, bueno, tenemos que tener mayor autonomía en la toma de decisiones, no tenemos que ir arrastrados, digamos, por lo que define Estados Unidos. Lo que finalmente ocurrió que con la invasión por parte de las tropas rusas a Ucrania, se cristaliza un fenómeno que de naturaleza, en términos políticos y diplomáticos, prácticamente no le daba otra alternativa al gobierno argentino. ¿Por qué? Primero, porque hay una invasión, motivos, razones y demás, lo que se quiera llamar, en la previa hay una invasión por parte de las tropas rusas al territorio ucraniano, que es un planteo que suelen tener. No solo la Argentina siempre tuvo un planteo antibelicista histórico, sino también cuando hay un avance sobre la integridad territorial de un Estado, países, medios o chicos sobre todo, en una situación de debilidad, como es el caso de Argentina, siempre tienen que estar en contra de lo que tiene que ver con una acción militar sobre la integridad territorial. Pero a esto se le sumó un tercer elemento vinculado con la cuestión Malvinas. Juega también la cuestión Malvinas, porque en la cuestión Malvinas, sobre la autodeterminación de los pueblos, los separatismos y demás, siempre aparece cruzado sobre la cuestión Malvinas, y había un planteo de las repúblicas en territorio de Ucrania prorrusa, declarando
la posición de autonomía, también había un elemento que podía colisionar con el discurso histórico de la Argentina respecto a Malvinas. Eso terminó de definir lo que fue el comunicado final de la Argentina en el sentido de repudiar la invasión de Rusia y pedir el cese del fuego por parte de Rusia, reconociendo, digamos, que en ese caso Ucrania era la agredida por parte de las tropas rusas, porque básicamente lo que ocurre en términos objetivos en la cuestión territorial directamente. Después tuvo lo de la ONU, que tuvo una definición un poco menos enfática con la línea de Estados Unidos, pero se ratificó con la posición que toma después Cafiero como canciller en el encuentro de derechos humanos de la ONU que se hizo en Ginebra. En ese plano, lo que sí pareció, si en un momento se especulaba con que podía haber una especie de diferencia de fondo entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, cuando Cristina aparece y termina hablando con su hilo de tuit, hablando, más allá que también fue más elíptica, si se quiere, me parece, la posición de Cristina, cuando termina hablando de la integridad territorial, de alguna manera enfoca, se pone en línea con lo que era uno de los planteos centrales de la posición diplomática de la Argentina, que casi no es una cuestión de este gobierno, sino esas posiciones diplomáticas que se vienen tomando a lo largo del tiempo y que termina cristalizándose de esa manera. Sí hubo, como todos los vimos, sobre todo en el primer momento, algunos sectores del Frente de Todos que tenían una posición de no haber precipitado tanto las primeras advertencias del gobierno, porque después que se produce la invasión, unas horas después, estuvo el comunicado y la posición oficial de la Argentina. Pero me parece que con el paso de los días, con las consecuencias, con una especie de gran parte de la comunidad internacional tomando una posición determinada, quedó de enfocarse un poco esa línea. ¿Hubo algunos ruidos? Sí, hubo algunos ruidos. Hubo criterios, a mí lo que me dicen, por lo menos lo que yo reconstruyo, que fue más una discusión desde el punto de vista casi político, diplomático, para saber cómo se avanzaba, y que tuvo el condimento de que en realidad había como un análisis previo de que no iba a llegar a cristalizarse finalmente como se cristalizó el conflicto. Obviamente, si la guerra continúa, va a ser un tema que vamos a seguir abordando, ¿no? Bueno, Cuchu, será hasta la próxima. Así es, señor. Un abrazo grande para todas y todos. Bien, un abrazo muy grande al alcalde de Gonet, Totó Ibáñez. Hasta la próxima. Saludos, muchachos. Buena semana. Obviamente, Gonet, tierra de paz, ¿no? Claramente, ¿no? No, nosotros ya mandamos tropas. Muy bien, está muy bien, me parece muy bien. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, muchachos. Un abrazo. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.